Bienvenidos a Grandes Biografías. Hoy exploraremos la vida de uno de los científicos más influyentes de la historia, Galileo Galilei. Desde sus primeras observaciones de las lunas de Júpiter hasta su conflicto con la Iglesia Católica, la historia de Galileo es un testimonio del poder de la curiosidad y el valor intelectual. Acompáñanos a descubrir cómo sus investigaciones cambiaron para siempre el curso de la ciencia. Comencemos. Introducción. Galileo Galilei. Nacido el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia, es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la ciencia moderna. Su trabajo en astronomía, física y matemáticas sentó las bases para numerosos desarrollos científicos posteriores. Su vida y obra no solo fueron fundamentales en el desarrollo del método científico, sino que también estuvieron marcadas por controversias y conflictos con la Iglesia Católica. Primeros años y educación. Galileo nació en una familia acomodada. Su padre, Vincenzo Galilei, era un músico y teórico musical conocido. A pesar de las aspiraciones de su padre de que Galileo estudiara medicina, el joven Galileo se sintió atraído por las matemáticas y las ciencias naturales. En 1581, ingresó a la Universidad de Pisa para estudiar medicina, pero rápidamente cambió su enfoque a las matemáticas bajo la influencia de Ostilio Ricci, un matemático de la corte del Gran Duque de Toscana. Desde temprana edad, Galileo mostró un interés profundo en los principios científicos y la mecánica. Su primera observación registrada fue sobre el péndulo, notando que el tiempo de oscilación de un péndulo no depende de la amplitud del movimiento. Esta observación más tarde sería fundamental en la creación de relojes de péndulo. Carrera temprana. En 1589, Galileo obtuvo una posición como profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Durante su tiempo allí, comenzó a cuestionar y experimentar con las teorías de Aristóteles, que dominaban el pensamiento científico de la época. Una de sus primeras contribuciones significativas fue su estudio del movimiento y su famosa demostración, probablemente apócrifa, de que los objetos de diferentes masas caen a la misma velocidad en ausencia de resistencia del aire. En 1592, Galileo se trasladó a la Universidad de Padua, donde enseñó geometría, mecánica y astronomía hasta 1610. Este periodo fue extremadamente productivo para Galileo, quien realizó numerosos experimentos y desarrolló innovaciones en varios campos. Entre sus logros destacan la mejora del telescopio, la observación de las lunas de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares y las montañas y cráteres de la Luna. Durante su estancia en Padua, Galileo también trabajó en la mecánica, investigando las leyes del movimiento y la dinámica. Su estudio sobre la caída de los cuerpos y el movimiento parabólico de los proyectiles sentaron las bases de la cinemática y la dinámica que Isaac Newton desarrollaría más adelante. Descubrimientos astronómicos. El año 1609 fue crucial para Galileo. Después de escuchar sobre la invención del telescopio en los Países Bajos, Galileo construyó su propio telescopio mejorado y comenzó a observar el cielo. En 1610, publicó Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, donde detallaba sus descubrimientos, incluyendo las 4 lunas más grandes de Júpiter, que ahora llevan su nombre, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Estos descubrimientos proporcionaron una fuerte evidencia contra el modelo geocéntrico del universo, que sostenía que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Conflicto con la Iglesia. Las observaciones de Galileo apoyaban el modelo heliocéntrico de Copérnico, que situaba al Sol en el centro del universo. Sin embargo, este modelo contradecía la interpretación literal de las Escrituras sostenida por la Iglesia Católica. En 1616, la Iglesia prohibió la promoción del heliocentrismo, y Galileo fue advertido de no enseñar ni defender públicamente estas ideas. A pesar de esta advertencia, Galileo continuó trabajando en sus teorías. En 1632, publicó Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, una obra que comparaba el sistema copernicano con el sistema ptolemaico y claramente favorecía el primero. Esta publicación llevó a su juicio por la Inquisición en 1633. Galileo fue acusado de herejía, obligado a retractarse de sus ideas y condenado a arresto domiciliario de por vida.
El conflicto con la Iglesia fue también un reflejo de la tensión más amplia entre la ciencia emergente y la autoridad religiosa. La visión heliocéntrica no solo desafiaba la cosmología oficial, sino que también cuestionaba la interpretación de las Escrituras, lo cual era visto como una amenaza directa a la autoridad de la Iglesia. Años finales y legado. Aunque confinado en su villa en Arcetri, cerca de Florencia, Galileo continuó trabajando. Durante sus últimos años, escribió discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, que abordaba la mecánica y la resistencia de materiales, sentando las bases para la física moderna. En este trabajo, Galileo formuló principios que serían fundamentales en la física, como la ley de la inercia, y también investigó la velocidad y aceleración de los cuerpos en caída libre. Galileo murió el 8 de enero de 1642. Su muerte marcó el fin de una era de descubrimientos pioneros que abrieron el camino a la ciencia moderna. A pesar de la oposición que enfrentó en vida, sus descubrimientos y métodos han perdurado y siguen siendo fundamentales en la ciencia contemporánea. Reconocimiento póstumo. El legado de Galileo es inmenso. Es considerado el padre de la astronomía observacional, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Su insistencia en la observación empírica y su método científico revolucionaron la manera en que la humanidad entiende el mundo natural. A pesar de la oposición que enfrentó en vida, sus descubrimientos y métodos han perdurado y siguen siendo fundamentales en la ciencia contemporánea. En 1992, la Iglesia Católica, a través del Papa Juan Pablo II, reconoció los errores cometidos en el caso de Galileo. Este acto simbólico restauró en parte la reputación de Galileo, confirmando su lugar como uno de los gigantes en la historia de la ciencia. Su vida y obra continúan inspirando a científicos y pensadores de todo el mundo. Impacto en la ciencia moderna. Galileo no solo contribuyó con descubrimientos específicos, sino que también estableció métodos y enfoques que se convertirían en estándar para la ciencia. Su método experimental, que combinaba la observación empírica con el razonamiento matemático, es un pilar del método científico moderno. Galileo fue uno de los primeros en usar experimentos controlados para probar sus teorías, un enfoque que se ha convertido en la norma en la investigación científica. Además, su trabajo en la mecánica y el movimiento de los cuerpos fue fundamental para el desarrollo de la física clásica. Sus estudios sobre la aceleración y el movimiento parabólico de los proyectiles sentaron las bases para las leyes del movimiento de Newton. En muchos sentidos, el trabajo de Galileo preparó el terreno para la revolución científica que vendría en los siglos XVII y XVIII. Filosofía de la ciencia. La filosofía de Galileo sobre la ciencia también fue revolucionaria. Creía firmemente que la naturaleza estaba escrita en el lenguaje de las matemáticas y que la observación empírica debía ser la base de cualquier teoría científica. Esta perspectiva fue un cambio radical respecto a la tradición escolástica, que predominaba en las universidades de la época y que se basaba más en la lógica deductiva y la autoridad de los textos antiguos. Galileo también fue un defensor del empirismo, la idea de que el conocimiento se deriva de la experiencia sensorial. Su enfoque empírico, combinado con el uso de las matemáticas para describir los fenómenos naturales, marcó un cambio significativo en la filosofía de la ciencia y allanó el camino para el desarrollo de la ciencia moderna. Conclusión. Galileo Galilei fue una figura central en la historia de la ciencia. Sus descubrimientos en astronomía, su trabajo en la mecánica y su enfoque empírico de la investigación científica revolucionaron nuestra comprensión del mundo natural. A pesar de enfrentar una gran oposición, su legado perdura como uno de los fundadores de la ciencia moderna. Su vida y obra continúan siendo una fuente de inspiración para científicos y pensadores en todo el mundo, demostrando la importancia de la curiosidad, la observación y la valentía intelectual. Y así concluye nuestra exploración de la vida y legado de Galileo Galilei. Un pionero que nos enseñó a mirar más allá de lo evidente y cuestionar lo establecido. Sus descubrimientos no solo cambiaron nuestra comprensión del universo, sino que también sentaron las bases de la ciencia moderna. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre este increíble científico tanto como nosotros disfrutamos compartiendo su historia. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para más biografías de grandes figuras históricas. Hasta la próxima.